Miriam Larios dirige Acertare y está dedicada a esa gran y dificilísima, para mí, labor de facilitar el cambio en las organizaciones. Un concepto que es saber que la otra persona es una persona, independientemente del rol que tenga. Primero es persona y luego es directivo o luego es superario. Y lo decían hace muchos años, cuando agarró fuerza ChatGPT, la inteligencia, te decían, si van a desaparecer muchos puestos, sin duda, pero se van a generar nuevos. Las personas inteligentes son aquellas personas capaces de generar empatía, de comprender entornos y que esos entornos sean capaces de conectar cosas no evidentes. ¿Por qué se debería de criticar o de juzgar de una manera más fuerte cuando una mujer da el manotazo en la mesa y cuando un hombre es, oh, qué carácter, qué potencia? Sí. Todas las mujeres tenemos un reto particular que es redefinir o definir el estilo de liderazgo femenino, que es muy comparado con el masculino. Desde este hecho de llorar, de vulnerar, de preocuparte, del cómo nos acercamos a diferencia de un estereotipo masculino, porque no podemos generalizar. Hola Founders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar con una invitada de super lujo, Miriam Larios, y está con nosotros para platicarnos acerca de un mundo que es fascinante. Normalmente vivimos la tecnología, los avances tecnológicos y la implementación de los avances tecnológicos en las empresas como algo como muy natural o casi que tiene que pasar a fuerza porque bueno, pues, las empresas se van acomodando. Pero si supieran cuánto sufren las empresas cada vez que hay que intervenir en ellas para que haya una nueva tecnología que facilite los procesos, se ponen en juego un montón de dinámicas internas que tienen que ser gestionadas. Muchas veces eso se ve como resistencia al cambio. En realidad son maneras de irse acomodando, pero guiar eso, hay empresas que lo hacen con maestría. Y Miriam Larios dirige una de ellas. Dirige Acertare y está dedicada a esa gran y dificilísima, para mí, labor de facilitar el cambio en las organizaciones. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Robert. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Miriam, bienvenida. María, gracias. Gracias por la invitación. Oye, Miriam, quiero que nos platiques un poquito cómo nace Acertare. O sea, sé que has estado mucho en el mundo tech y todo el tema, obviamente, de recursos humanos y change management, pero ¿en qué momento decides convertirte en empresaria y echarte este tiro que no es fácil? Y un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, pues a ver, la historia es muy divertida porque el punto creo que es rodearte de gente realmente competente y con quien generes conexiones que te den mucho propósito. Y es así como conocí a Julián Pérez Duarte, que es el fundador de Acertare. Acertare lo fundó en 2004, justamente cuando este auge de la tecnología empezaba en el mundo de Latinoamérica. Cuando los apps llegaban desde Estados Unidos y de Estados Unidos llegaban a Latinoamérica, por supuesto que empezando por México, él empezó a abrir el camino junto con diferentes personas, el mundo de gestionar el cambio de las implementaciones tecnológicas, que además eran sistemas que estaban creados con una idiosincrasia y una forma de pensar que no es propiamente latina. Entonces, a lo largo del tiempo, después de las primeras implementaciones en el país, en este caso, Julián, mi socio, fundó Acertare con un objetivo de apoyar a las empresas a no perder el capital tanto de inversión como el capital humano que se tenía que meter en todo ese esfuerzo para lograr el éxito de un proyecto en quien tenían mucha esperanza de la evolución organizacional en ese momento. Estoy hablando de los 90 e inicios de los 2000, entonces Acertare empieza en 2004. Y en nuestro camino nos conocemos Julián y yo en una de las empresas en las que yo trabajaba de tecnologías de la información. Yo soy pedagoga. Y desde mis primeros trabajos, ¿no? Conviví con tecnología y en este mundo de ingenieros, de desarrolladores, etcétera. Y terminé trabajando en una empresa de tecnologías de la información, que es ahí donde conozco a Julián. Y años después, en 2018, me invita a ser socia para relanzar la marca en un mundo que empezaba a cambiar y que ya las empresas requerían una labor fundamental y un proceso más acompañado, porque los cambios tienen una complejidad que hoy, María, no se parece nada a la de hace 20 años, que tienen muchos síntomas similares, pero las complejidades del entorno lo hacen más complejo y requieren muchísimo más finura y muchísimo más arte detrás de
las metodologías propias, ¿no? Únicamente. Está increíble porque te ha tocado ver el cambio tecnológico en los años más relevantes de toda la historia del mundo. Además de verlo, vivirlo. Sí. O sea, porque además parte de lo que nos dedicamos que es acompañar estas transiciones en las empresas, pero las empresas terminan siendo un ente intangible. O sea, quienes están ahí son las personas. Entonces, además de tener que acompañarlas, claramente como individuos, los líderes de las organizaciones, los consultores que los acompañamos, también transitamos ese proceso. Entonces, encontrar, descubrir de una manera más rápida, etcétera, y acompañar a otros tiene una complejidad interesante, pero que también por eso nos formamos, nos entrenamos, nos apasionamos y siempre estamos aprendiendo en el cómo, ¿no? Pero sí, además de verlo, es vivirlo, transitarlo, acompañarlo, y de eso le genera diferentes aristas muy interesantes y muy divertidas a lo largo del tiempo. Oye, Miriam, hay productos y servicios tangibles y algunos intangibles. Y hay otros súper intangibles, ¿no? Como lo que haces tú, ¿no? O sea, ¿cómo vender transformación, cultura? O sea, ¿de qué hablas con tus clientes durante el proceso de venta si son palabras tan abstractas y que a mí se me hacen súper complejas de transmitir, tanto en términos de cómo se productiviza para hacerlo un negocio y en términos de cómo los convences de que van a impactar? Que impactan, estoy más que convencido. Pero ¿cómo lo transmites? Y el retorno de inversión, ¿no? Porque Ajá, sí, lo necesito, sí. tengo el pain point, sé que quiero Exacto, implementar un ERP, ajá. no sé cómo hacerle, pero ¿en qué momento dices, oye, lo que yo te estoy vendiendo sí trae un retorno que es seguro para tu empresa? A ver, yo creo que están hablando del punto focal a la hora de conversar de las problemáticas. Yo creo que primero hay que redefinir lo que es tangible y lo que no. Porque qué cosa más tangible que las preocupaciones y que el no conseguir aquellas cosas que quieres, que sabes el cómo, y que hay cosas que están sucediendo pero que sientes y que sobre todo como líder dentro de una organización te quita el sueño. O sea, no hay nada más tangible que aquellas cosas con las que te vas a dormir y con las que te despiertas. Y típicamente no estás hablando de algo ni operativo ni técnico. Estás hablando de una conversación, de una persona que crees que no está jugando el rol que necesitas, de la presión que tienes de otros. Y eso es lo que la gente y los líderes sienten. Y desde mi punto de vista es lo más tangible dentro del resultado inmediato y del trabajo del día a día de una empresa que está en transformación. En primera es eso, es transformar los dolores que típicamente se ven enfocados únicamente en ciertos resultados numéricos, como el ROI, a coeficientes, a resultados emocionales sistémicos que permiten tener capacidades organizacionales para atender los retos que vengan. Porque hoy la conversación ya no es un proyecto o una iniciativa, sino las transformaciones organizacionales y la capacidad que tenemos como empresa para evolucionar, venga lo que venga. Hoy hablamos de inteligencia artificial, antes hablábamos de procesos automatizados únicamente, antes de definición de procesos y antes de otras cosas, pero la esencia es cambio. Sin embargo, la raíz fundamental de lo que significa una empresa para vender algo que parecería no tangible es qué capacidad estás teniendo para adaptarte a lo que te toque. Y eso es reenfocar la visión del trabajo de una dirección general o reenfocar la visión de aquellos que toman decisiones en una empresa para prepararse de ser quienes tienen que ser para hacer lo que les corresponda hacer. Exacto. Entonces es un poco a partir de esa conversación de ¿qué es lo que te quita el sueño? Claro. Que es parte de lo que me preguntabas, ¿no? Sí. ¿Por qué no estás llegando? No llego a los resultados. Sí, pero eso no es lo que te está quitando el sueño. Exacto. Te está quitando el sueño el qué está sucediendo que no Antes. te permite. 100%. Exacto. En el proceso. O sea, solamente para ver si estoy entendiendo bien. Entonces, lo que tú haces suele ser top-down y no tan bottom-up, ¿no? O sea, tú trabajas más con la capa directiva y no tanto con la capa operativa. Yo voy a completar, María, porque creo que estás tocando un tema importantísimo. Creo que empezamos la conversación partiendo como si todos los founders supieran qué es lo que hace alguien que hace change management y después cómo lo haces. Buen punto. Platícanos un poco así como
para nosotros qué es change management, cómo se hace y qué impacta en las empresas. A ver, partamos de que nosotros somos consultores que atendemos dolores de negocio. Y esos dolores de negocio típicamente se ven reflejados en una empresa que está en una transición, que ha decidido hacer algo o ser algo diferente o cambiar algo que le implica redefinir diferentes cosas de lo que es hoy a lo que va a pasar en el futuro. Dependiendo de la profundidad de esos cambios y de esa transición y de los impactos que eso genere en las estructuras, en la cultura, en la forma de trabajar, en los procesos, en los sistemas o en las iniciativas o en la forma de trabajar, que es el mindset cultural, etcétera, dependiendo de la profundidad que eso implique, se gestionan los cambios o se gestionan las transformaciones. Y la diferencia principal entre gestionar un cambio y una transformación es quién eres. Un cambio implica generalmente la manera en la que voy a hacer las cosas y una transformación implica quién voy a empezar a ser diferente a quién soy hoy. Ya. Y entonces la manera en que gestionas eso, nosotros nos dedicamos ambas a gestionar cambios particulares donde el impacto generalmente es en el cómo se van a hacer las cosas y cambios de reestructura y son complejidades que los alcances definen qué tan difícil es una transición o no, y las transformaciones que implican una conciencia mayor y no únicamente un tomador de decisión o tres, sino pues el resto de la organización y cómo vamos a ejecutar. Y a eso nos dedicamos, llevamos estos casi 22 años dedicándonos a esto. Wow. Y a mí me gusta decir que lo hemos hecho de una manera que hemos logrado teorizar la práctica. Porque una de las grandes ventajas de ser consultor es que tienes la posibilidad de jugar muy, muy éticamente, claramente con nuestros clientes, de intentar y de hacer y de proponer formas diferentes que van permitiéndonos entender de mejor manera y desde una perspectiva más desde académica, pragmática, el cómo ejecutamos esas transiciones. Pero la verdad es que las transiciones terminan siendo las transiciones personales y las visiones. Oye, a ver, pero una pregunta, porque para founders que tenemos en nuestra audiencia gente que va empezando sus empresas y cuando tú escuchas change management suena como algo que contrataría Coca-Cola, ¿no? Quisiera saber en qué momento alguien es candidato a contratar a una consultora de change management y cuando no lo es, porque quizá la empresa aún no es muy pequeña. Entonces, ¿qué herramientas les recomendarías tú para poder hacer el change management en sus organizaciones? Porque yo lo he vivido, ¿no? O sea, desde que tú estás muy chiquito en tu empresa, ya hay cambios que empiezas a tratar de aplicar y hay veces que la gente no responde bien y tú como founder de pronto estás perdido y dices, ¿cómo le hago para que adoptemos este cambio? Entonces, ¿qué sugerencia le dirías tú a los founders? Yo te diría que ambas son respuestas si lo necesitas. La diferencia es si lo puedes ejecutar tú solo, acompañado de manera interna o acompañado de manera externa. Pero es algo que no te puedes evitar. Cuando lo vas a hacer de manera individual, como un founder que tiene la capacidad de gestionar a lo largo de su empresa, necesita generar unas competencias adicionales y complementarias de lo que significa liderar tu propio negocio. Entonces, son competencias de cómo voy a conversar con la gente, cómo voy a empezar a hacer más preguntas más que tener las respuestas, porque un cambio es irte hacia lo incierto, ¿no? Roberto en alguna vez que conversamos juntos, salió un tema que yo uso muchísimo, un concepto que es el espacio caórdico. Exacto. Y me encanta porque me preguntabas cómo convenzo, y hago entre comillas convenzo, ahorita hablo un poquito más, pero cómo logro que alguien más comprenda la importancia de esto, y es que en el espacio caórdico, que es un concepto de la astronomía, que es el espacio en donde se conjunta el caos y el orden, cuando todavía no existe ni es caos ni todavía es orden, es el espacio caórdico en donde conviven las dos. Entonces, transitar los cambios es saber que existe un caos que quieres convertir en orden, pero que vas a transitar por el espacio caórdico y que esas competencias como founder lo necesitas en ti mismo. Y luego, mientras más creces, mientras más complejas son tus transformaciones, requieres a más gente con esas competencias y luego convertirlas en competencias organizacionales.
que te apalancas ya desde el marco organizacional, las políticas, los procesos, las formas, la cultura, pero es lo que va haciendo la evolución. Pero la verdad es que aunque sean cambios pequeños como un cambio de oficina, un cambio de set, un cambio de tal, necesita ciertas competencias básicas que a todos los ejecutivos yo diría que es ahora su kit, como antes era leer y escribir, hoy es tener competencias de gestionar cambios, por más pequeños que sean. Claro. Porque la complejidad va y a si te seguir, tuviera ¿no? que preguntar 3 o 4 competencias clave que tú buscas en cualquier líder, ¿cuáles dirías que son? El arte de hacer preguntas me parece fundamental. Creo que llevamos una serie de siglos, 2 siglos mínimo, pensando que los líderes tienen que tener las respuestas ante todo. ¿Y cómo vas a tener la respuesta de todo si mañana cambia el mundo? Si la geopolítica y lo social cambia de un día para otro, un día estás en guerra, otro día no, otro día hay aranceles y otro día no. ¿Cómo esperas que un líder tenga la respuesta de todo? Y no, yo creo que la competencia fundamental es saber escuchar y poner y saber co-crear con el equipo tan competente que eres responsable de reunirte con equipos competentes, y yo diría más competentes que tú mismo, para que en conjunto conversemos sobre las problemáticas que hay que solucionar. Yo diría saber escuchar, saber hacer preguntas, y ligado a la co-creación, para que no todo dependa de una persona, porque ya es imposible. Claro. Y la segunda, tener conversaciones difíciles, atender y gestionar los problemas. La verdad es que muchas veces veo que hay líderes que tratan de solucionar los problemas desde un único estilo, donde no se conversa, y que la estoy relacionando mucho con la primera, pero el tratar a otro como persona, que es parte del modelo que nosotros en Acertar proponemos, nuestro modelo es modelo ético de cambio, y tiene que ver con que estás trabajando con personas y no te puedes olvidar que son recursos o que son puestos ocupados por entes. Son personas que tienen formas de pensar, están de acuerdo contigo, no están de acuerdo contigo, y cuando tienes una visión clara y aunque no estén de acuerdo contigo, lograrás generar confianza en tu visión para 100%. que te acompañen. Sí, que esa es la palabra de recursos, ¿no? En el contexto empresarial. Híjole. Y en el mundo de consultoría es... Sí, en tecnología y en tecnología. A ver, Sí. yo decía recursos y desafortunadamente hay gente en mi empresa que lo sigue diciendo. Hasta el día que capté dije, ¿cómo le estoy diciendo recursos Está a la fuerte, ¿no? Dije, es horrible. Y luego la gente se autodice recurso, ¿no? Y digo, es terrible, ¿no? Yo trato de quitarlo del lingo de Blue Pixel, pero sí, es un mal concepto. Bueno, bienvenida a mi vida. O sea, hay gente que me ve y me dice, está bien, no voy a decir recurso. No, tiene mucho que ver con quién eres y cómo ves las cosas y cómo vas a gestionar. Y yo creo que esa contundencia y esa... No quiero decir que como líder necesitas la competencia de tener certeza, porque es justo la que tienes que saber convivir con la incertidumbre. Sin embargo, creo que tienes que tener contundencia y argumentos muy claros sobre una visión súper clara, porque hacer que otros decidan aventarse contigo ante la incertidumbre y ante el espacio caótico es un arte. Y el espacio caótico, en términos prácticos, ¿cómo se ve? ¿Se ve como rotación de personal? ¿Se ve como toxicidad en el ambiente? ¿Cómo se ve? Todo, como caos. Sin embargo, con una visión clara. El otro día hablaba con unas personas de un cliente y me decían, pero es que, ¿cómo vamos poniendo ese orden? Y yo, pues claro, o sea, primero es tener esa visión. ¿Qué es lo que quieres? Ese propósito y esa visión, eso no se puede sustituir con, o sea, todas las metodologías que han salido, ninguna sustituye el tener claro qué es lo que quieres. Claro. Lo que sustituye es poderlo redefinir más rápido, lo que lo sustituye es la manera en que lo vas a alcanzar, cómo te redefines, cómo recalculas, etcétera, pero tener la claridad sabiendo que tienes que lidiar con aquellas cosas que no van saliendo bien. Entonces se ve como en todo, de manera práctica se ve como no sabíamos que esto iba a suceder, no sabemos cómo tomar decisiones y lo puedes ir apalancando en definir qué tipo de criterios
vas a tener cuando tengas que tomar decisiones. Oye, ¿en esto va a imperar tomar la decisión por la calidad, porque es lo que más nos importa? O como en la industria de entretenimiento, hace 3 años que acompañábamos a un cliente de la industria de entretenimiento y nos dejaba súper claro, para nosotros ahorita lo más importante es mantener el budget. No tenemos ni un solo peso adicional para meterle a este proyecto. Entonces, cuando tengamos que tomar decisiones de estructura de gente, de roles, de gobernanza, de modelos, de procesos, lo que va a regir es el budget. Y para todo el mundo eso está claro. Entonces, de manera práctica así se ve en el cómo tomas decisiones y cómo vas estableciendo criterios para afrontar la incertidumbre. Porque no sabes qué es lo que vas a pasar. Lo que sabes es cómo vas a estar preparado para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Oye, yo estaba viendo una entrevista contigo del 8 de marzo, yo creo que fue a mitad de pandemia, y no puedo desaprovechar esta oportunidad de platicar con una mujer que la está rompiendo en tecnología como tú, de que me cuentes, porque obviamente yo también desde mi perspectiva lo he vivido, ¿no? Pero de que me cuentes tú cómo ves este rol de la mujer en la tecnología, ¿existe el techo de cristal? ¿Qué pasa con estos roles de liderazgo? Y tú desde tu expertise en change management, ¿cómo has visto como esta diferencia entre el rol femenino y masculino dentro de las organizaciones de IT? Wow, ¿cuánto tiempo tenemos? De aquí a las 5 de la tarde. Perfecto. A ver, yo lo que te diría es que primero, yo creo que el resultado que hay que conseguir o el objetivo que tenemos que tener en mente todos es generar complementariedad. Y en ese sentido, saber que complementariedad es aprovechar algo que uno tiene y que otro no, y que uno tiene y que otro no. ¿Y cómo sacas provecho de eso, sabes? En el mundo de tecnología ha existido un estereotipo y una formación por ciertas ciencias que para el hombre, de alguna manera, se le ha propiciado mayor facilidad en estereotipos, en conductas sociales, que ha permitido que haya más hombres en el mundo de tecnología. Cada vez lo vemos menos. Pero hace 20 años, sí. Oye, yo llevo en el mundo de tecnología 18 y de la plantilla siempre ha sido el menos del 20% de mujeres. Sí. Entonces, cuando me he acercado a preguntar, hay diferentes temas. Bueno, y además hay estudios que hablan del Dream Gap. ¿Has escuchado del Dream Gap? Lo escuché de ti. Perfecto. El Dream Gap es cuando hay niñas que tienen... O sea, es el brinco o es el gap que existe entre el sueño que tienes de niña y cómo se va desvaneciendo y diluyendo a medida que te incorporas a la sociedad. Y eso significa que hay factores externos que sí están influyendo de mayor medida en cuántas mujeres llegan en ciertos sectores de las industrias. Y en la tecnología la verdad es que ha habido un gran avance, sobre todo por iniciativas que empiezan desde primarias, etcétera, pero que hoy el mundo de tecnología en los boards, en las mesas directivas, pues de repente ves 1 o 2 personas directivas, mujeres, y que además tienen un reto particular desde mi punto de vista, o todas las mujeres tenemos un reto particular que es redefinir o definir el estilo de liderazgo femenino, que es muy comparado con el masculino. Desde este hecho de llorar, de vulnerar, de preocuparte, del cómo nos acercamos a diferencia de un estereotipo masculino, porque no podemos generalizar, pero jugando con estereotipos, creo que tenemos la labor de hacer de manera diferente y de normalizarlo. Claro. Y bueno, ya tenemos, la verdad es que un camino bien recorrido por muchas personas que no nada más en el mundo de tecnología, sino en la industria. Está Indra Nooyi, que fue la CEO de PepsiCo, en momentos muy, muy complejos para la industria de bebidas azucaradas, etcétera. Y tenemos ya referencias de mujeres ocupando puestos directivos en el mundo de tecnología, y ya en Silicon Valley hay varias CEOs, tanto de apps como tú liderando una empresa de desarrollo de software. Pues ya existe. El punto es ser mucho más explícitas de nuestro propio estilo y cómo complementamos el estilo masculino en una industria como la de tecnología. Eso me parece brutal, porque yo creo que cuando estás creciendo, yo voy a hablar solamente desde la experiencia propia, porque creo que cada mujer lo vive diferente y no pretendo ponerme en los zapatos de otras, pero
cuando yo fui creciendo, mi esposo, que lo hemos invitado al podcast, también es CEO de una empresa de una plataforma digital, o sea, no una empresa como la mía, pero bueno, y ha sido curioso ver este camino en el que los dos iniciamos, de hecho, en el mismo año nuestras empresas y nos hemos enfrentado a retos similares, y él desde una energía absolutamente masculina y yo desde una energía femenina más o menos, porque también tengo creo que mi lado energético masculino, pero de repente sentía yo la necesidad de cargarme más hacia la masculina, viendo a Diego, mi esposo, cómo lidiaba con ciertas situaciones. Y yo decía, pues es que chance sí me falta carácter, chance sí tengo que gritar más fuerte, chance no me puedo mostrar vulnerable con la gente. Y de repente, no sé en qué momento pasó, pero un día entendí. Me fui a vivir a Tulum 2 años, tal vez eso fue lo que pasó. Eso ayuda a cualquiera. Claro, porque en Tulum se habla mucho de la energía femenina, ¿no? Y entendí que la energía femenina es bellísima y es súper poderosa y que tú puedes desde la empatía también, bueno, no que los hombres no sean empáticos, ¿no? Pero desde la empatía, que es muy, muy femenina, liderar padrísimo una empresa, ¿no? Y él simplemente no estar como jugando un papel, no como actuando, sino siendo genuinamente tú, como tú seas, y liderando desde ahí, a mí me ha funcionado. O sea, yo en los últimos años quiero decir que tengo un equipo padre de liderazgo de la empresa, el cual obviamente pues yo estoy con ellos todos los días, y yo siendo María, y no hay nada que se sienta mejor que hacerlo así, ¿no? Qué padre. Yo creo que acabas de decir algo que tiene que ver mucho con la valentía de ser quienes somos. Y que eso tiene que ser normalizado, ¿sabes? A mí me gusta decir que llevamos estos 200 años hablando de liderazgo y la mayoría de la literatura está expresada en el buen liderazgo, el mal liderazgo, digamos, pero el buen liderazgo tiene muchas referencias masculinas, justamente por la historia de la empresa per se. Y que aquellas historias de intervención femenina no necesariamente han sido tan documentadas. No quiere decir que ese liderazgo no sea positivo, pues al revés, estamos donde estamos justamente por ese tipo de estilos. Sin embargo, necesitamos, creo que, redefinir, reescribir, pero sobre todo cacarear aquellas cosas que no son naturales en este estereotipo de liderazgo, pero que sí abonamos muchísimo. El tema de la vulnerabilidad me parece fundamental y creo que de manera natural viene en un estado femenino, hablando de estereotipos, porque la verdad es que yo me he rodeado con hombres increíbles que tienen este rasgo de vulnerabilidad tan a flor de piel y tan bueno que nos permite jugar mucho en conjunto. Sin embargo, hay estilos que se ve esa falta de permitirse jugar con ambos. Acabas de decir que tal vez me hace falta más carácter. Claro, eso no es masculino únicamente, es femenino y también redefinir que cuando una persona es tajante, es clara, es consistente, no quiere decir que en una mujer, y me ha pasado, cuando cuando yo cuestiono, cuando yo digo, cuando yo me enojo, es como qué es lo que sucede y yo no es mi estilo natural, no me la vivo en este mood. Pero ¿por qué se debería de criticar o de juzgar de una manera más fuerte cuando una mujer da el manotazo en la mesa y cuando un hombre eso, qué carácter, qué potencia? Sí. Creo que ese es uno de los puntos que tenemos que seguir discutiendo, pero no desde la palabra, sino desde el ejemplo. Yo creo que lo hagas y que te digas, yo aquí me siento María, y cuando te sientas María en un estilo más masculino, que lo seas, y cuando digas en este momento incluso voy a llorar con mi equipo, también lo hagas, claro, ¿no? Y eso también debe abrir las puertas a que los hombres se muestren más vulnerables, más sinceros, más honestos, y que permitan que ahí es donde el equipo puede salir a flote, porque a veces el liderazgo no puede con todo, ¿no? Necesitas esa vulnerabilidad para construir equipos más fuertes, desde mi punto de vista. Wow. Está súper padre, porque además me hiciste pensar que en efecto, o sea, cuando nosotros vemos las características de un buen liderazgo, no le voy a llamar ahorita masculino de entrada, y tú dices, oye, pues busquemos un mal liderazgo. El resultado no es un liderazgo femenino, ¿no? El liderazgo es un mal liderazgo. El resultado es ese, ¿no? O sea, sabemos cuándo hay un buen líder y sabemos cuándo hay un mal líder, ¿no? Y yo creo que cuando hablas tú
antes de esta parte de la intervención, de las características de las nuevas competencias que tiene que tener los líderes en general que llevan a organizaciones a ser más adaptativas, o sea, te me adelantaste en la pregunta porque yo estaba cachando con muchas competencias que típicamente son relacionadas con estereotipos femeninos. Y me encantó. Y no quiero entrar mucho al tema porque de verdad necesitamos más tiempo para decir en profundidad a lo que queremos llegar, que es generar una sociedad más combinada, más complementaria. Es que eso es lo que creo que necesitamos tener como objetivo. ¿Qué estilos de todo tenemos que generar para ser más eficientes, más éticos, más productivos, más relacionados, más humanos, etcétera? Pero me acabas de recordar una anécdota que quiero comentar, que no sé si han visto una de las últimas entrevistas de Jensen Huang. Le hacen una pregunta. Jensen Huang es el director general de NVIDIA, que es esta empresa que está revolucionando el mundo porque genera los chips con el que se funciona la inteligencia artificial. Entonces le preguntan a Jensen Huang, oye, desde tu perspectiva, ¿quién es la persona más inteligente que conoces? Y su respuesta me dejó un poco helada, porque empieza a desarrollar su respuesta y argumentarla, que él dice, oye, la inteligencia a lo largo del tiempo se ha percibido como aquellas personas inteligentes son aquellas personas que logran solucionar problemas complejos. Y el mundo nos ha llevado a pensar que esas personas son las que técnicamente saben solucionar problemas, como los desarrolladores de software. Hay un desarrollador de software, qué inteligente es. Sin embargo, cuando la tecnología avanza y tenemos hoy inteligencia artificial, ¿cuál es la primera actividad que inteligencia artificial ha logrado reemplazar? Y él dice, desarrollo de software. Y lo platicábamos hace rato, María. Entonces, si lo que antes se pensaba que era inteligente, hoy él empieza a redefinir eso. Y ahorita lo ligo con lo de los estilos. Pero él empieza a redefinir. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que entender que la inteligencia, las personas inteligentes son aquellas personas capaces de generar empatía, de comprender entornos y que esos entornos sean capaces de conectar cosas no evidentes. Me encanta. Y las personas que tienen la capacidad de que en su entorno entiendan lo no evidente, las conexiones y por qué una cosa sucede por otra, son las personas inteligentes. Y happens to be que la mujer tiene mucha capacidad de entender temas no evidentes y que le decimos intuición. Muchos hombres con mucha intuición. Pero la mujer, en el estereotipo, como tiene dice Shakira. intuición. Exactamente. Somos las de la intuición. Y entonces yo digo, Jensen Huang, yo llevo 18 años dedicándome a que las personas vayan desarrollando tanto empatía como la conexión entre estos puntos no evidentes, etcétera. Y perdóname, para llegar a ese punto es cómo tenemos que llegar a que el liderazgo tenga, sí, esas competencias técnicas, pero las competencias más tangibles de ahora en adelante serán aquellas personas que cumplan con esas características. Está muy cañón porque, o sea, lo que decías ahorita de cómo la inteligencia artificial está ahora creando software y obviamente impacta durísimo a mi industria, lo sabes, ¿no? Nosotros tenemos una empresa de desarrollo de software que pues llevamos mucho tiempo creando plataformas súper complejas y hoy la inteligencia artificial puede hacer cosas súper complejas. Obvio, puede entrar mucho este tema y no es el scope de hoy, ¿no? Hay un valor muy grande en contratar a una empresa que lo haga, pero ¿qué pasa? Que hay muchas cuestiones que sí se pueden automatizar. Y hay otras en las que sí necesitas a llamémosle un ingeniero por no ponerle un título más allá de eso, que esté checando el código y viendo el tema de la seguridad y conectándolo con ciertas cosas, ¿no? Y necesitas al humano ahí. O sea, no puedes nada más decirle a la máquina, digo, sí puedes, pero no te va a quedar un software nivel enterprise. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces si antes se necesitaban 6 developers para hacer una plataforma, pues quizá ahorita ya no se necesitan 6 developers, pero quizás sí se necesita un consultor
que entienda perfectamente el negocio. Necesitas a alguien con un sentido de innovación y diseño que pueda dar los prompts correctos y establecer la dirección creativa de la plataforma. Necesitas al ingeniero que entiende el ecosistema de una forma muchísimo más holística y ve cómo conectar las cosas. Son otros perfiles, ¿no? Y entonces te topas con que, y lo decían hace muchos años, cuando agarró fuerza ChatGPT, la inteligencia, te decían, sí van a desaparecer muchos puestos, sin duda, pero se van a generar nuevos. Correcto. Ahorita yo estoy contratando como loca, Miriam, como loca. O sea, tengo un montón de vacantes de puestos súper interesantes, de forma que no lo había tenido antes, porque la inteligencia artificial está exigiendo otro tipo de talento y es un talento con criterio, como dices tú. Sí, o sea, trabajar la inteligencia en su sentido más profundo es fundamental. Ayer estaba leyendo algo que no he verificado la fuente, entonces no lo puedo decir con mucha contundencia, pero decían que empezaban a haber estudios de que la generación, o sea, que el efecto de que cada generación tenía o era más inteligente que la pasada, Se revertía. se acaba de revertir. Seguro. Sí, exactamente. Por primera vez en la historia documentada. Sí, ya No lo había sé, visto. no lo he revisado, no me metí, no tuve tiempo, pero lo voy a checar. Pero eso es tremendo. O Que sea, no nos esté realmente criticando la generación Z, los millennials, ¿eh? no, para nada, no, es un sentido de que todos tenemos que empezar a generar, o sea, más bien seguir pensando, seguir generando, o sea, me imagino, y no te lo pregunto de manera directa, pero me imagino que las competencias que estás buscando en tu nuevo talento no tienen que ver con sustituir o hacer las labores que tenías hace 3 años, que no No, por tenías supuesto, no, claro. el apoyo. Y seguramente son personas con un seniority que lo que requieres es gestionar, hablar, identificar, diagnosticar, entender, encontrar... Sí, el trato humano. Sí, causa-efecto, el trato humano y... El conectar cosas, ¿no? El Que hablabas mucho de conectar eso. los temas no evidentes, ¿no? Pero, y además de todo eso, a mí me parece que es también relevante la parte de la... Ya dejaron la vulnerabilidad, pero de esta predisposición voluntaria a tocar y ser tocado, ¿no? O sea, por ejemplo, has hablado en otro capítulo de la importancia de la inmersión de tu gente en las empresas para entenderlas perfectamente y desarrollar más pertinentemente. Hace 2 o 3 capítulos yo hablé también de que uno de mis principales diferenciadores ahora es precisamente meterme a las empresas y sentir que es mi empresa para poder ayudar desde ahí a que los directores generales puedan transformar comercialmente sus organizaciones. Y voy hacia 2 sentidos, ¿no? Yo creo que una de las competencias es esa de la vulnerabilidad y el de exhibirse y dejarse ver, ¿no? Como una parte que te va a llevar hacia la evolución. Pero cuando lo pensé, dije, bueno, si eso le pasa a María y si eso me pasa a mí, ¿cómo trabajará Miriam que tiene que trabajar sobre todo cosas tan fuertes de cambio? O sea, sí es un compromiso muy fuerte personal, el tuyo y el de todos tus consultores, para que estén viviendo la transformación y transformándose al mismo tiempo, me imagino, ¿no? Es que es lo único importante. Exacto, ¿verdad? O sea, es lo único importante que lo quiero aterrizar a un concepto que es saber que la otra persona es una persona. Ajá. Independientemente del rol que tenga, primero es persona y luego es directivo o luego es operario. Primero es persona y luego tiene tal. Cuando tienes ese concepto tan claro, empieza a emerger solito el decir ¿y qué necesitamos para apoyarlo? Claro. Todo el tema técnico de negocio, existen muchas formas, pero el foco, y que ahí viene el lado ético, que es de no usarlo como recurso porque sería un medio, sino verlo como un fin, donde en nuestros propios trabajos, sea lo que nos dediquemos, es nuestra manera de dignificar nuestra humanidad. Entonces, saber que la inteligencia artificial nunca tendrá la capacidad de dignificar y que yo tengo que impactar a gente que está trabajando y que tiene que desarrollarse ante un ambiente tan incierto para generar una autosuficiencia o autodignificación de aquellas cosas que yo hago. Claro. Porque
la verdad es que los resultados que genera una organización a lo que impacta es a su propio, al propio equipo, y que eso es lo que permite que una empresa diga, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Pero el momento de la evolución de una compañía que quiere transitar hacia un crecimiento o hacia una mejor forma de trabajar, etcétera, no se da por espontánea, por generación espontánea. Ajá. Tienes que planificarlo de manera muy consciente, de tal manera que tú digas, ¿cómo voy a hacer una evolución de mi compañía sin tener toda la foto completa de aquellas cosas y aquellas variables que van a impactar? Y que ahí sí hablamos de cultura, hablamos de liderazgo, hablamos de las estructuras organizacionales, hablamos de los procesos y de N cantidad de cosas. Nosotros hablamos de 12 dimensiones que cuando una empresa decide evolucionar hacia otro nivel, necesita revisar 12 dimensiones. Wow. Que hemos encontrado que son las más completas, que cuando una compañía decide hacer algo por el estilo, si no visualiza en dónde está y en qué tipo de madurez está en cada una de esas dimensiones, algo lo va a frenar en el corto plazo. Wow. Entonces, eso es cuando yo hablo de evolucionar conscientemente, es tomarte el tiempo de planificar cómo vas a evolucionar y no nada más cambiar y avanzar en el tiempo, ¿no? Claro, 100%. Y miren, qué increíble plática. Sí, está bien padre, ¿eh? Sí. Y me parecería, Naria, que nos platicara después de las 12 dimensiones porque suena interesantísimo. Pero quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos los founders que vienen aquí al podcast, ya como encaminándonos hacia el cierre. Y creo que de ti va a ser muy interesante. Y es, para ti, ¿qué es el éxito? Wow. Yo creo que desde mi punto de vista, el éxito es sentirte cómoda con quien eres y fulfilled, plena, ajá, ¿no? Es que el irte a dormir me parece un gran éxito personal y profesional. Yo ahí mido mucho de mi día a día. Las acciones tienen mucho que ver con quién eres y cuando tienes claridad de quién eres, me parece algo exitoso y que la verdad es que en el mundo actual y en la sociedad actual veo tantas personas que no saben quiénes son y que no están cómodos o que tienen ciertos rencores y tantas emocionalidades tan negativas que digo, mira, esto para mí es éxito y contagiarlo, para mí eso es, me encanta. Es un gran indicador. Sí. Qué buena respuesta. Pues mira, te agradecemos muchísimo estar en el podcast. Sí, muchas gracias. Founders, creo que les deja mucho que pensar. Si están pasando por épocas de cambio, pues acérquense a Miriam. La verdad es que creo que el valor que agrega el poder transitar por estos cambios con un acompañamiento profesional es toda la diferencia. Y Miriam, platícanos dónde te pueden encontrar los founders. Pues mira, en nuestra página de internet, que es www.acertare.com, ahí existe desde nuestras formaciones, talleres, para aquellas personas que quieren formarse desde nuestra certificación. También en el canal de YouTube subimos todas nuestras conferencias, webinars, información relevante, que también en YouTube buscas Acertare y ahí está nuestro canal. Entonces, sobre todo por la página de internet y en redes sociales como LinkedIn, súper activos y realmente aquella persona que nos busque y que nos contacte, estaremos ahí para conversar de aquellas cosas que necesiten resolver y cómo podemos ayudarlos. Padrísimo. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, founders, por su atención a este capítulo. Y yo me quedo pensando, creo que todos tenemos dos cosas en las que pensar. Primero, ¿cuál es la evolución consciente de nuestras organizaciones? Y necesariamente, ¿cuál es la evolución consciente de nosotros mismos como personas para poderla dirigir? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, Miriam. Founders, nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Entre Founders. Ahí estamos posteando cada semana un nuevo capítulo con empresarios exitosos que han arrancado empresas de todo tipo de industrias, pero que cada uno nos deja un aprendizaje increíble. Así que no se lo pierdan, los vemos por aquí y nos vemos en la siguiente.